Mis padres defendieron a mi hermana cuando la eché de mi casa por robarme dinero mientras no estaba, pero ahora son ellos quienes sufren por su actitud. Nunca quise llegar a este punto con mi familia, pero siento que me han dejado sin opciones. Toda mi vida he sentido que mis padres favorecen a mi hermana menor, Camila. Desde que éramos niñas, a ella siempre se le perdonaba todo, mientras que a mí me ponían estándares imposibles. Si sacaba buenas notas, apenas recibía un «muy bien» de mis padres, mientras que Camila podía hacer lo que quisiera sin repercusiones. Y así fue también cuando crecimos. Yo tenía que trabajar para pagar mis cosas, mientras que a Camila le daban dinero cada vez que lo pedía. He intentado hablar de esto con mis padres, pero cada vez que mencionaba el trato desigual, me decían que estaba exagerando, que Camila solo necesita más apoyo o que yo soy más fuerte y no necesito tanto. Al final, siempre me terminaba sintiendo culpable por expresar mis emociones. Hasta hace unos meses, logré mantener una relación relativamente cordial con ellos, aunque siempre quedaba esa espina del favoritismo. Sin embargo, hace poco la situación se descontroló. Camila perdió su trabajo, y mis padres le sugirieron que se quedara conmigo, solo por un tiempo, hasta que pudiera estabilizarse. Al principio, acepté, pensando que de verdad sería temporal y que mi hermana aprovecharía la oportunidad para reorganizar su vida y encontrar otro trabajo. Desde el momento en que se mudó, las cosas empezaron a ir mal. Camila parecía más interesada en relajarse que en buscar trabajo. Pasaba los días en el sofá viendo series, salía con sus amigas o iba a fiestas, y no parecía preocupada en lo más mínimo por su situación. Yo traté de ser paciente, pensando que tal vez necesitaba tiempo para adaptarse, pero las semanas pasaban y no veía ningún esfuerzo real de su parte para cambiar las cosas. Cada vez que le mencionaba el tema del trabajo, ella se enfadaba y me decía que me preocupo demasiado o que debería relajarme. Cuando le pedí que ayudara con los gastos de la casa al menos un poco, me dijo que yo era su hermana y que la familia no debería cobrarle a la familia por un lugar donde quedarse. Como si fuera mi responsabilidad hacerme cargo de ella solo porque somos hermanas. Además, mis padres comenzaron a llamarme constantemente, insistiendo en que tenía que ser comprensiva y darle a Camila el tiempo que necesita. Según ellos, no es fácil para ella y debo tener más paciencia. Intenté explicarles que yo también tengo mis propios gastos y responsabilidades, y que no puedo sostener a una persona que no parece tener intención de mejorar su situación. Pero ellos solo respondieron que estaba siendo egoísta y desconsiderada, que, como hermana mayor, debería estar ahí para Camila en su momento de necesidad. A pesar de la presión de mis padres, intenté establecer límites con Camila. Le dije que, si quería quedarse más tiempo, al menos debía contribuir en algo, ya fuera buscando trabajo o ayudando en la casa. Pero no solo no cambió su actitud, sino que comenzó a burlarse de mí y a decirme que no tengo derecho a decirle qué hacer, que soy demasiado cuadrada y que me tomo la vida demasiado en serio. Cada día que pasa, me siento más utilizada y resentida, como si mi casa ya no fuera mía. Ahora estoy en un punto donde no sé si estoy siendo injusta por querer que mi hermana deje de vivir conmigo. Mis padres me han hecho sentir que soy una mala hermana por no querer cargar con esta responsabilidad, pero ya no sé qué hacer. Me siento atrapada entre mis propios límites y el sentimiento de culpa que me han inculcado. ¿Soy la mala por poner un alto a esta situación y querer que mi hermana se vaya? Actualización. Después de publicar el primer post, sentí una mezcla de alivio y determinación. Había intentado poner límites y apelar al sentido de responsabilidad de mi hermana Camila, pero su actitud solo empeoraba. A pesar de mis intentos, ella seguía viviendo en mi casa como si nada le importara y, para colmo, mis padres parecían más interesados en proteger sus intereses que en comprender mi situación. Decidí tener una conversación con Camila esa misma semana para dejarle claro que no podía quedarse indefinidamente. Ya llevaba meses sin trabajar y sin aportar ni un centavo, y no podía seguir manteniéndola. Con calma, le expliqué que entendía que estaba pasando por un momento difícil, pero que ya era hora de que empezara a buscar trabajo o se mudara. Le propuse un plazo de 3 meses para que organizara su vida, encontrara un empleo y pudiera independizarse. Su reacción fue peor de lo que imaginaba. Camila se puso furiosa y comenzó a gritarme, diciendo que yo era una egoísta por no querer ayudarla y que no tenía derecho a echarla a la calle. Me acusó de ser desconsiderada y de no entender lo difícil que era encontrar trabajo en su área.
Cuando intenté explicarle que yo también tenía mis propios gastos y responsabilidades, simplemente me ignoró y se encerró en su habitación, negándose a hablarme por varios días. Para mi sorpresa, pocos días después, mis padres comenzaron a llamarme insistentemente. Al principio, ignoré las llamadas, pero finalmente decidí contestar, pensando que quizás comprenderían mi punto de vista. Sin embargo, me llevé una gran sorpresa: estaban totalmente del lado de Camila. Me dijeron que no podían creer que estuviera expulsando a mi propia hermana y que, como hermana mayor, tenía la obligación de ayudarla en este momento de dificultad. Según ellos, yo siempre había sido más fuerte y capaz, y, por lo tanto, no necesitaba el mismo apoyo que Camila. En otras palabras, me estaban diciendo que mi bienestar no importaba porque siempre podía resolver mis propios problemas. Intenté explicarles que mi situación no era fácil y que me estaba desgastando emocional y económicamente al mantener a Camila, quien no hacía ningún esfuerzo por mejorar su vida. Pero no quisieron escucharme. Mi madre incluso dijo que siempre había sido egoísta y distante, y que este era otro ejemplo de cómo me gustaba complicar las cosas. «Es que tú nunca has entendido lo que significa ser familia», me dijo, con un tono de reproche que me dejó helada. Después de esa conversación, sentí una mezcla de rabia e impotencia. No solo tenía a Camila aprovechándose de mí en mi propia casa, sino que mis padres estaban apoyándola y presionándome para que la dejara quedarse indefinidamente. Me sentí completamente sola y sin el respaldo de nadie que entendiera realmente lo que estaba pasando. La situación en casa comenzó a deteriorarse rápidamente. Camila ya no hacía ni el esfuerzo mínimo de disimular su actitud. Sabía que tenía el apoyo incondicional de nuestros padres y eso parecía darle la confianza para actuar como quisiera. Empezó a ignorarme, a no limpiar sus cosas ni recoger su desorden. La casa se había convertido en un lugar tenso e incómodo donde yo, la dueña, ya no me sentía en paz. Un día, mientras revisaba mis cuentas bancarias para hacer pagos, noté algo extraño. Había varias transferencias de pequeñas cantidades que no recordaba haber hecho. Al principio pensé que era algún error bancario, pero después de revisar más detenidamente, vi que todas las transferencias se habían hecho desde mi computadora en casa, en momentos en los que yo no estaba. La única persona que podía haber tenido acceso era Camila. La rabia y la decepción que sentí en ese momento son difíciles de describir. No solo se estaba aprovechando de mí, sino que ahora también me estaba robando. Pequeñas cantidades, sí, pero cada una de ellas era una muestra más del desprecio que tenía hacia mí y hacia mi esfuerzo. Tomé una captura de todas las transacciones y decidí confrontarla esa misma noche. Cuando llegó, le mostré las transferencias y le pedí una explicación. Al principio, se quedó en silencio, con una expresión fría e indiferente. Luego, en lugar de disculparse o dar alguna explicación lógica, se limitó a decirme que yo estaba exagerando. «Son solo unos pocos dólares, no te van a hacer falta», dijo, como si lo que había hecho fuera lo más normal del mundo. Le respondí que estaba cansada de su falta de respeto, de su actitud aprovechada y de su abuso constante. Ella, en cambio, simplemente me miró con desprecio y me dijo que mis padres siempre la apoyarían, que no importaba lo que yo intentara hacer. Esa fue la última gota para mí. Me di cuenta de que no había nada que pudiera decirle que le hiciera cambiar de actitud, y que, si quería recuperar mi vida, tendría que sacarla de la casa. Esa noche, decidí llamar a un abogado para pedir asesoría legal y saber qué podía hacer para sacar a mi hermana de mi casa legalmente. Él me explicó que, aunque es complicado desalojar a un familiar, especialmente sin su consentimiento, había opciones. Me sugirió reunir todas las pruebas posibles de su comportamiento, especialmente las transferencias de dinero, y documentar su falta de contribución en el hogar. Con eso, podía solicitar una orden de desalojo si ella se negaba a irse voluntariamente. Fue un paso difícil, pero no podía seguir permitiendo que Camila abusara de mí, y mucho menos dejar que mis padres me manipularan emocionalmente. Empecé a preparar la documentación y recopilar cada detalle, lista para tomar medidas si ella no aceptaba el plazo que le había dado. Actualización 2. Después de hablar con mi abogado y reunir toda la documentación, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que tomar esta medida tendría consecuencias graves con mi familia, pero ya no podía permitirme dudar. Camila se estaba aprovechando de mí en todos los sentidos, y mis padres no hacían más que justificar su comportamiento y minimizar lo que yo estaba pasando. Había llegado al límite, y sacar a Camila de mi casa era la única forma de recuperar mi paz.
El proceso para obtener una orden de desalojo fue difícil, pero mi abogado me aseguró que tenía razones suficientes para llevarlo a cabo. Le mostré las pruebas de las transferencias que había hecho sin mi permiso, los gastos acumulados, y la falta de contribución en la casa durante todo el tiempo que llevaba ahí. También documenté todos los mensajes de mis padres en los que, básicamente, me exigían que siguiera manteniéndola y me acusaban de ser una mala hermana por no querer hacerlo. Cuando finalmente le entregué la notificación de desalojo a Camila, su reacción fue explosiva. Lloró, gritó, y me acusó de estar arruinándole la vida. Dijo que no tenía a dónde ir y que era cruel por dejarla en la calle. Traté de mantener la calma, aunque verla así me generaba una mezcla de emociones. Intenté explicarle que no podía seguir viviendo en mi casa sin respetar mis límites, que ya no podía permitir que abusara de mí de esa forma. Pero sus respuestas solo demostraban lo poco que le importaban mis razones. ¿Quién te crees que eres?, me gritó. Eres una egoísta. Todo esto es tu culpa por ser una amargada. Mis amigas tienen hermanas que las apoyan, pero tú solo piensas en ti. Le respondí que no tenía nada de egoísmo el querer que respetara mi casa, pero ella se limitó a ignorarme y se encerró en su habitación. La discusión fue agotadora, y me dejó con una mezcla de rabia y tristeza. Por un momento, me pregunté si estaba haciendo lo correcto, pero luego recordé todo el tiempo y los recursos que ella había malgastado a mis expensas, y el apoyo incondicional que mis padres le habían dado para seguir en esa actitud. No, esto era lo que debía hacer. Como era de esperarse, apenas mis padres se enteraron del desalojo, comenzaron a llamarme sin parar. Al principio ignoré las llamadas, sabiendo que la conversación no iba a ser constructiva, pero finalmente respondí porque sentía que debía enfrentar las consecuencias. Mi madre estaba furiosa y empezó a gritarme desde el primer momento. ¿Qué clase de persona le hace eso a su propia hermana?, dijo con una voz cargada de desprecio. ¿Qué tienes en la cabeza para echar a Camila como si fuera una desconocida? ¿Acaso no tienes corazón? Intenté explicarle, una vez más, todo lo que había pasado, pero era como hablar con una pared. Cada vez que mencionaba los gastos, las transferencias sin permiso y el hecho de que Camila no había hecho ningún esfuerzo por cambiar su situación, mi madre respondía con excusas, diciendo que aún estaba joven, que necesitaba apoyo y que yo era la fuerte y siempre lo había sido. En un momento de la conversación, mi padre intervino. Me dijo que ya no sabían quién era yo, que nunca esperaron algo así de mí, y que estaban decepcionados por mi falta de compasión. Sus palabras me dolieron profundamente. Siempre había intentado ser la hija responsable, la que hacía las cosas bien, pero parecía que nada de eso importaba ahora que Camila estaba en juego. Ellos estaban dispuestos a ignorar todos los problemas que ella había causado solo porque era su hija menor, y siempre la trataron como alguien que necesitaba ser protegida. Cuando intenté hacerles ver que yo también merecía respeto y paz en mi propio hogar, mi madre me lanzó una frase que me dejó helada: si echas a tu hermana, no cuentes más con nosotros. Era una amenaza clara, y supe en ese momento que realmente estaban dispuestos a cortarme de la familia si seguía adelante. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sin saber qué responder. Era una posición increíblemente injusta: o me sometía a lo que ellos querían, permitiendo que Camila continuara viviendo a mi costa, o aceptaba que mi relación con ellos iba a romperse para siempre. Durante los días siguientes, intenté mantenerme firme en mi decisión, aunque fue difícil. Mis padres siguieron llamando, alternando entre amenazas y manipulaciones emocionales. Camila, por su parte, no hacía más que empeorar la situación. No solo no hacía ningún esfuerzo por buscar otro lugar donde quedarse, sino que además comenzó a invitar a sus amigas a la casa, como si todo esto no le importara. Una noche, al llegar del trabajo, encontré la sala llena de sus cosas y a dos de sus amigas sentadas cómodamente, viendo televisión como si fuera su propia casa. Fue la gota que colmó el vaso. Fui directamente a su habitación y le dije que tenía que empezar a empacar sus cosas. Que, quisiera o no, el desalojo seguía en pie y que ya no había vuelta atrás. Camila se limitó a reír y a decir que no me atrevía a echarla, que mis padres nunca lo permitirían, y que no tenía el valor para hacerlo. Pero ya no había nada que pudiera decir que me hiciera cambiar de opinión. Le respondí que en unos días sería legalmente obligatorio que se fuera, y que no me importaban las consecuencias. Finalmente, recibí la notificación de la fecha de desalojo. Le dejé claro a Camila que, después de esa fecha,
no podría quedarse en mi casa y que, si intentaba resistirse, estaba dispuesta a llamar a las autoridades. Mis padres me mandaron un último mensaje, amenazando con romper todo contacto conmigo si seguía adelante con esa locura, y finalmente les respondí que, si no podían respetar mi decisión y entender lo que yo estaba pasando, entonces tal vez eso era lo mejor. Ahora, a pocos días de la fecha límite, estoy agotada, pero también aliviada. Es triste que las cosas hayan llegado a este punto, pero ya no podía seguir permitiendo que mi vida se viera afectada por alguien que no tenía la más mínima intención de cambiar. He hecho todo lo que estaba a mi alcance, y si ellos no pueden entenderlo, entonces tendré que seguir adelante por mi cuenta. Actualización 3. Han pasado unas semanas desde que Camila se fue de mi casa, y aunque sentí alivio al recuperar mi espacio, las tensiones con mi familia continuaron. Mis padres me enviaron mensajes constantes, acusándome de ser una traidora, por darle la espalda a mi hermana y arruinar la unidad familiar. Aunque intenté ignorarlos, no dejaban de reprocharme y utilizar cada mensaje para hacerme sentir culpable. No fue fácil lidiar con sus palabras, pero cada vez que me invadía la culpa, recordaba todo el abuso y manipulación que soporté por años. Finalmente, les envié un último mensaje en el que les pedía que, si no podían respetar mis límites, era mejor que dejaran de contactarme. Les dije que había tomado la decisión de cortar el contacto para proteger mi paz mental. Me respondieron con desprecio, diciendo que si no quería ser parte de la familia, entonces tampoco contara con ellos en el futuro. Fue una despedida fría y amarga, pero necesaria. Poco después de cortar el contacto, me enteré de algo inesperado. Resulta que, una vez que Camila se mudó con mis padres, empezó a comportarse de la misma manera en su casa. Al principio, ellos la recibieron con los brazos abiertos, asegurándole que siempre tendría un lugar con ellos y que la apoyarían en todo lo que necesitara. Pero las semanas pasaron y Camila, lejos de buscar trabajo o asumir alguna responsabilidad, continuó con su estilo de vida despreocupado, esperando que mis padres cubrieran todos sus gastos. Mis padres, quienes estaban convencidos de que yo era la mala, por no querer ayudarla, ahora se enfrentaban a la misma realidad que yo había vivido. Camila no contribuía en nada, gastaba dinero sin reparo y, además, tenía actitudes cada vez más irrespetuosas con ellos. Me enteré por un familiar cercano que la situación en su casa estaba llegando al límite, ya que Camila incluso comenzó a pedirles dinero para sus salidas y caprichos, y cuando ellos le pedían que se moderara, respondía con desprecio y reclamos. Mis padres, acostumbrados a excusar todos sus comportamientos, intentaron justificarla al principio. Sin embargo, a medida que las demandas de Camila crecían y su actitud se volvía más abusiva, empezaron a cansarse. El punto de quiebre llegó cuando Camila, igual que había hecho conmigo, comenzó a hacer pequeñas transferencias desde las cuentas de mis padres para costear sus salidas. Cuando ellos lo descubrieron y la confrontaron, en lugar de disculparse, ella se defendió, diciéndoles que tenían que entenderla y que, como su hija, tenía derecho a una ayuda. Esta vez, mis padres no pudieron seguir negando la realidad. El impacto de su favoritismo les había vuelto en su contra, y finalmente comprendieron lo que había estado soportando durante todo este tiempo. Me enteré por un familiar que, tras una discusión explosiva, Camila se fue de su casa. Mis padres, quienes siempre la defendieron y criticaron cada límite que intenté poner, ahora se encontraban lidiando con la consecuencia de su propio favoritismo. Según me dijeron, la relación con Camila está rota, ya que ella les hizo responsables de su situación y les exigió aún más apoyo antes de irse. Enterarme de todo esto fue revelador. No puedo decir que me alegre de lo que pasó, pero sí me dio una extraña sensación de cierre. Todo lo que viví, toda la manipulación y las culpas que soporté, finalmente cobraron sentido. Mis padres, que siempre me tacharon de egoísta, tuvieron que enfrentar la realidad de cómo su propio favoritismo creó a una persona que solo supo aprovecharse de los demás. Ahora que todo ha pasado, siento una paz que hacía mucho no experimentaba. La distancia que tomé de mi familia me ha permitido sanar y recuperar mi vida. Aunque al principio fue duro, ahora veo que fue lo mejor que pude haber hecho. Ellos eligieron a quién apoyar, y esa elección terminó afectándolos más de lo que alguna vez imaginaron.